Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús y sean bienvenidos. El hermano Osvaldo transmitiendo como en cada en vivo, como en cada capítulo de esta serie que estamos viendo, transmitiendo directamente desde Buenos Aires, Argentina, en esta mañana de sábado que está fresca, digamos, pero bueno, una niebla, bastante niebla. Hacía mucho tiempo que no veíamos algo así, pero bueno, ya estamos rumbeando hacia el invierno de a poco, así que bueno, hay que acostumbrarse a las camperitas, a los buzos, a los pulóveres y al cambio de clima. Así que ya estamos a punto de entrar en mayo. Dios mío, cómo vuela el tiempo, por Dios, no puedo creer que ya estamos a mitad prácticamente del 2026, perdón, ya me había acelerado demasiado. Así que bueno, hermanos, hoy vamos a ver un nuevo capítulo. Me olvido siempre de fijarme la cantidad que vamos, pero hoy vamos a ver un nuevo capítulo sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Venimos viendo varios, no sé, debe ser el capítulo 10 aproximadamente, el de hoy. Y les reitero, como les hago en todos los en vivo, que acá en la página central del TikTok está el botoncito para que tengan acceso a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Todos estos en vivos que hacemos acá en el canal de TikTok van alojados luego ahí en nuestro canal de YouTube, y ahí van a encontrar mucho material, van a encontrar todas estas enseñanzas, van a encontrar en las playlists, van a encontrar series de enseñanzas sobre la vida de Abraham, sobre la ley de Dios, sobre proverbios, sobre un montón de cosas. Y van a encontrar también prédicas en las calles, van a encontrar obras de justicia, van a encontrar bautismos, orando por distintos hermanos. Bueno, van a encontrar muchísimo material ahí. Así que les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube Camino de Justicia, y el link está acá en la página central para que puedan acceder directamente sin tener que buscar nada por el estilo. Así que bueno, venimos con un nuevo capítulo de este sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que no predican, como siempre reitero, no predican en ningún lado, no predican en las religiones, no predican en las sinagogas o las iglesias, como le llama al mundo. Pero qué poco se predica de Melquisedec. Pero bueno, por algo será. Pero bueno, no voy a caer en lo mismo que caigo siempre. Vamos a ir directamente este capítulo que titulé Obedientes. Vamos a hablar un poco sobre la obediencia, sin salirnos de la línea del sacerdocio, pero vamos a inclinarnos un poco hacia hablar de la obediencia. Y como para hablar de la obediencia, me pareció lo mejor comenzar por 1 Samuel capítulo 15. Para mí es dos versículos emblema para hablar sobre esto. Versículos 22 y 23. Donde, bueno, sabemos, los que lo han leído, saben que el capítulo 15 de 1 Samuel trata de que el Señor le manda a Saúl, digo, a combatir y a matar a los agagueos, a exterminar con todo el pueblo de los agagueos, a exterminar con los animales también, absolutamente con todo. La tengo con Samuel. Y Saúl, queriendo complacer al pueblo, termina desobediendo al Señor. Ahí me pica la nariz, no quiero estornudar. Por querer ser complacente con el pueblo, termina desobedeciendo al Señor. Y bueno, tienes que ir a leer todo el capítulo. Pero precisamente después, cuando se ve cara a cara con el profeta Samuel, Samuel le recrimina lo que hizo. Y entonces, versículo 22, Samuel le empieza a hablar a Saúl, le dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras del Señor, que es sobre lo que más vamos a tratar en este video, sobre que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor. ¿Quién es la palabra? Jesús. Él también te ha desechado para que no seas rey. Y como siempre te digo, acostúmbrate a no mirarlo solamente lo superficial, sino mirarlo en el plano espiritual también. Porque Saúl fue desechado en ese momento para ser rey sobre Israel, habiendo sido el primer rey sobre Israel. Sabemos que después de Saúl dio paso al rey David. Pero que no seas desechado por el Señor para ser rey y sacerdote en el siglo venidero. Ten mucho cuidado de eso. Pero vemos la importancia de la obediencia a la palabra del Señor. Y algo que es muy importante es obediencia, pero no simplemente, no, voy a hacer esto porque el Señor lo dice, pero sin tener la predisposición, sin tener las ganas de ser obediente, sin entender a qué es lo que estamos siendo obedientes. Y no puede haber otra manera de que entiendas a qué estás siendo obediente si no has nacido de nuevo, si no tienes el espíritu de sabiduría dentro de tu templo, para que te dé la sabiduría y el entendimiento, para que puedas ver a qué estás siendo obediente. Entonces, una vez que tú puedes entender los propósitos del Señor en tu vida, ya sea poder aceptar lo bueno, obviamente, pero poder también aceptar lo malo, lo que no nos cae simpático, lo que nos choca. Pero el Señor siempre tiene un propósito. Y muchas veces lo que el enemigo hace para mal, el Señor lo gira y lo convierte para bien. Y eso es lo importante de poder siempre tener el discernimiento para poder obedecer y para poder comprender a qué estamos obedeciendo. De poder entender que obedecemos a la voluntad del Señor y tener el entendimiento de que la voluntad del Señor tiene que alinearse con nuestra voluntad, o mejor dicho, nuestra voluntad tiene que estar alineada con la voluntad del Señor. Porque recuerda que somos un mismo cuerpo. Cristo es la cabeza, pero somos un mismo cuerpo. Tiene que haber una misma voluntad, tanto en la cabeza como en el cuerpo. Eso es vital entenderlo. Para no hacerlo, bueno, está bien, lo voy a hacer porque el Señor dice esto, bueno, lo voy a hacer. No, es hacer las cosas con gozo porque tenemos el entendimiento de que es el camino, de que es el camino a seguir. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice Pablo, no dice la ley de Moisés, la ley de Cristo, la ley eterna, la ley macro, la ley del Espíritu, la ley real, como le dice Santiago, la ley de la justicia. Sobrellevar las cargas los unos de los otros como lo hizo Moisés, por ejemplo, en Éxodo 32, cuando puso la carga del pecado del pueblo sobre sus hombros, cuando le dijo al Señor: si vas a matar a este pueblo, ráeme a mí de tu libro. Ahí Moisés se paró en la brecha por el pueblo y dijo: no, si vas a matar al pueblo, mátame a mí también. Y es muy importante entender eso. El oficio de Cristo, que Él entregó su vida. No solamente estuvo dispuesto, sino que lo hizo. Entregó su vida por nosotros. En
el acto de justicia más grande de la historia, no de este mundo, de la historia del universo. Ese fue el acto de justicia más increíble jamás hecho, el que Cristo hizo con nosotros. Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10 dice: no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuevamente vemos a Pablo hablando sobre la ley de la siembra y la cosecha. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, en obediencia. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, en su momento. Nosotros tenemos la tendencia como humanos de querer ver las cosas inmediatamente, de no tener paciencia, y mucho más cuando hablamos de las cosas del Señor. Pero el Señor, en su perfecta voluntad, en su perfecta sabiduría, Él sabe qué es lo correcto y qué es lo mejor para nosotros. Aunque nosotros muchas veces no lo podemos entender hasta que vemos las cosas manifiestas. Y ahí, pensar que yo quería aquello, pero no, el Señor me demostró que obviamente que su sabiduría está por sobre todo. Y qué bueno que se cumplió el propósito del Señor y que no se cumplió mi voluntad, porque hubiera salido todo de mala manera. Entonces, no nos cansemos pues de hacer el bien, dice Pablo, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, si no claudicamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuántos cristianos cumplen con estas palabras de Pablo? De hacer más bien mayormente a todos, obviamente a todos. Pero la prioridad a la familia de la fe, no a la familia de la carne, la familia de la fe. Obviamente, dentro de tu familia de la carne, también pueden haber miembros de la familia de la fe. Claro está. Pero mayormente a los de la familia de la fe, dice Pablo. ¿Y cuántos cristianos cumplen con esto? Con este mandamiento, podemos decir, de Pablo, o sugerencia de Pablo. Porque hay otras sugerencias de Pablo que al cristiano le encanta sacarlo enseguida y cumplirlo. Por ejemplo, no dejéis de congregarnos, como me lo han dicho tantas veces. En realidad fue una sugerencia esa de Pablo. Pero, por ejemplo, el cristiano tiene la tendencia de cumplir a rajatabla ciertas sugerencias de Pablo y dejan de lado mandamientos de Jesús. Como por ejemplo, cuando hagáis banquete, por ejemplo, no invitéis a tu familia, a tus familiares, a tus amigos, que ellos te pueden pagar de vuelta. Cuando hagas banquete, invita a los cojos, a los ciegos, a los menesterosos, porque ellos no te pueden pagar en esta vida, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Eso es mandamiento de Jesús. Y ya vamos a hacer una enseñanza con los mandamientos de Jesús, que no tienen nada que ver con los 10 mandamientos del Monte Sinaí. Ya vamos a hacer una enseñanza sobre eso. Pero ese es un mandamiento de Jesús. ¿Cuántos cristianos cumplen con ese mandamiento de Jesús? Pero prefieren sí cumplir a rajatabla con sugerencias de Pablo, porque nunca fue un mandamiento directo de Jesús el congregarse. Y el problema no es congregarse, porque yo no estoy en contra de congregarse, estoy en contra de lo que el cristiano toma como congregarse, y ya lo he hablado muchas veces, y ya bastante me estoy desviando de la enseñanza. Vamos a seguir con la enseñanza, vamos a volver a la enseñanza. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos del 34 al 38. Dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes
sufriste con gozo. El cristiano sufre con gozo el despojo de los bienes. Porque dice en la Escritura que Dios ama al dador alegre. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando te despojas o cuando te despojan, porque también ocurre eso, que te despojan, ten en cuenta que no son bienes perdidos, son bienes sembrados, que tarde o temprano darán su siembra, darán su cosecha. Su siembra no, perdón, darán su cosecha. Al 100 por 1. Yo siempre digo que el dinero, cuando se hace justicia, el dinero no se pierde, el dinero se siembra. Y vas a cosechar en esta vida y en el siglo venidero. Pero más importante es en el siglo venidero. Porque ahí es donde tendrás la herencia en los cielos, la herencia que no caduca, la herencia que no se pierde, la herencia de los bienes perdurables y eternos. Porque todo lo que coseches aquí, tarde o temprano lo vas a perder. Porque son riquezas que no son perdurables. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, habiendo sido obedientes a la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Miqueas 6:8, como lo leo siempre: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? ¿Qué es lo que el Señor espera de ti? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que hagas justicia, que ames misericordia, que camines humildemente ante tu Dios. El ser obedientes a la palabra, el ser obedientes a Jesús, a lo que Él demanda de nosotros, que no es conveniencia para Él. Obviamente, claro está. A la corta o a la larga, nosotros cosecharemos. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, no por la ley, entre paréntesis, de Moisés. Porque recuerda que la ley no fue dada para el justo. La ley de Moisés no fue dada para el justo. No la ley eterna, la ley de la justicia. No. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Una y otra vez la Escritura te lo recalca. Mas el justo vivirá por fe, o el justo por la fe vivirá. ¿Y qué te dice Pablo en Romanos 14? Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, entre paréntesis te está diciendo, lo que proviene de la ley es pecado, porque la ley es contraria a la fe. Por eso la ley no es de fe. La ley de Moisés, para que no te confundas. Pero en ese pecado nadie se fija. Nadie se fija. Al cristiano le encanta fijarse en los pecados de índole sexual. Pero en ese pecado nadie se fija. Lo que no proviene de fe es pecado. Sin embargo, vemos a todos los cristianos agarrados de la ley. Agarrados de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos. Qué poco entendimiento, qué poca sabiduría. Precisamente porque la sabiduría viene del Espíritu Santo. Viene del Espíritu morando en el templo. No viene de que el Espíritu viene, da una vueltita y se va. Como dicen muchas iglesias evangélicas. Miran para arriba: Espíritu Santo, ven. Ven.
no sé, se piensan que es un cachorro de pequinés, que lo llaman, Chicho, Chicho, venga. O sea, ¿qué es esa manera de Espíritu Santo, ven? Caray, yo pensé que tenías el Espíritu morando en tu templo. No sé dónde se inventaron llamar al Espíritu Santo como si fuera un perro. Lucas 11, versículo 41, dice Jesús, mandamientos de Jesús, ya vamos a hacer una enseñanza sobre eso, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Pero el cristiano prefiere santificarse, ser santo dejando de pecar, no haciendo cosas malas. ¿Dónde Jesús te dijo que te santificas dejando de pecar? ¿Dónde? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. O sea, haced caridad de vuestro sustento para ser limpios por dentro y por fuera. No seas como los fariseos, que ellos siempre buscaban ser limpios por fuera. Ellos gustaban santificarse por fuera. ¿Y qué le decía Jesús? Sepulcros blanqueados, le decía. Porque la verdad por fuera se ven muy lindos, pero por dentro están llenos de huesos, llenos de muertos. Recuerda que como fruto de la justicia viene la santificación, como te lo explica Pablo en Romanos 6. Porque no hay santificación sin justificación. La santificación y la justificación van de la mano, pero no hay santificación sin justificación. O como dijo David en 2 Samuel 24, versículo 24, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios sacrificios que no me cuestan nada. Recuerda que Dios no mira cantidades. Recuerda que Dios no mira cantidades, no mira ceros, sino lo que Dios mira es el sacrificio que te demanda, lo que vas a ofrendar, lo que le vas a dar al pobre, o lo que le vas a dar a un hombre de Dios que haga la voluntad de Dios, no lo que le vas a dar al religioso, al que usa el dinero, tu diezmo, o tu ofrenda para hacer más iglesias o más sinagogas, como le llamo yo. No, el hombre de Dios que realmente usa el dinero para mantenerse él mismo, como llama la palabra. Porque Pablo te dice que es mandamiento de Dios que el hombre de Dios viva del Evangelio. Pero también es mandamiento de Jesús hacer justicia, no construir iglesias. Dime cuándo Jesús mandó a construir iglesias, templos. ¿Cuándo? Esto ya lo he hablado en muchas enseñanzas. ¿Cuándo? Dios te manda a hacer justicia, a hacer misericordia, a hacer caridad con el pobre, con el menesteroso, el huérfano, la viuda. Misericordia, quiero y no sacrificio. Caridad, amor ágape. Eso es lo que el Señor demanda a nosotros. En eso debemos ser obedientes y no en mandamientos ficticios, en mandamientos de ley, en obras de la ley. El Señor demanda a nosotros obras de la fe y no obras de la ley. Lucas 21, a partir del versículo 1, dice, levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, cuando todavía estaba el templo. Porque todavía en ese momento, estábamos en los vestigios del antiguo pacto. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba.
Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Echó todo el sustento que tenía. Mejor evidencia que esta, imposible. Dios no mira cantidades, no mira ceros. Mira el sacrificio que te demanda. Volvamos un poquito al contexto del video pasado, de la enseñanza pasada. Jeremías capítulo 2, versículos 34 y 35 dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. El ignorar y o aborrecer y o dejar morir al pobre te mancha las manos de sangre, te hace asesino ante los ojos de Dios. Cuando tú eres cómplice y tú eres partícipe de que el pobre muera de hambre. Y esto lo hablé extensamente, todas las maneras que nosotros somos asesinos ante los ojos de Dios en la enseñanza Ciudad Derramadora de Sangre, que está en nuestro TikTok, en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Como les dije, que pueden ir y suscribirse. El link está detrás, acá en la página central de nuestro TikTok, está el link para acceder a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar mucho material en nuestro canal de TikTok. Les pido por favor que vayan y se suscriban. Santiago 2, capítulo 13 dice: porque juicio sin misericordia, se los dije hace un ratito, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué tan importante es ese versículo? ¿Cuánto nos dice ese versículo? Y como ejemplo podemos irnos a Génesis 18, cuando Abraham le lava los pies a Jesús y a los ángeles antes de ir a Sodoma y Gomorra, cuando iban camino a destruir la ciudad de la planicie, que tantas veces hablé de esto. Entonces, cuando viene juicio de Dios, la misericordia o la justicia vence al juicio. ¿Quiénes son los que hacen justicia? Los justos. Los justos son los que hacen justicia. ¿Quiénes son los que detienen el juicio de Dios? Los justos. ¿Abraham era justo? Claro que sí. Jesús le cuenta que va a destruir Sodoma y Gomorra cuando dice: le esconderé a mi amigo Abraham lo que he de hacer. Porque el pecado de la ciudad de la planicie, que lo hablamos muchas veces, que era, wow, en el en vivo pasado creo que lo hablé, o en el otro anterior, Sodoma tu hermana se llamó, que ahí les hablé en parte todas las atrocidades que hacían en la ciudad de la planicie, que no tenían nada que ver de índole sexual, porque todo el mundo, todos los religiosos te van a decir: sí, Sodoma y Gomorra, Dios los rayó de la tierra por todas las perversidades sexuales que hacían. Porque cómo el cristiano, cómo se deleita en todo lo que tiene que ver con lo sexual. ¿Por qué morbo que tiene el cristiano con todo eso? Pero, a ver, sí fue cierto, fue verdad. Todos los pecados de índole sexual. Pero no fueron esas las verdaderas causas. Y ya lo hablé muchas veces como para ponerme a hablar de lo mismo. No fueron esas las verdaderas causas. Eran atroces las cosas que hacían, pero no de índole sexual. Las injusticias que hacían, cómo se deleitaban en matar al pobre y al menesteroso. Era la ley de la ciudad de la planicie. No solamente era ley en Sodoma y Gomorra dejar morir al pobre. Era ley. Entonces, las atrocidades que hacían subieron hasta el mismo trono de Dios. Entonces, Él mismo
la palabra de Dios. Jesús vino a atestiguarlo en persona, lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Así es como Dios juzga a las naciones. Envía su verbo, envía su palabra, Jesús, antes de emitir juicio. Y entonces ahí es cuando comienza el diálogo entre Jesús y Abraham. ¿Y si hubiere 50 justos, Señor? ¿Y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? Y ya terminó Abraham. Pero, pues, me doy, como decía Kiko. ¿Y si esto pasara en tu ciudad? Te pregunto. Si esto pasara en tu ciudad, ¿cuántos justos habrá en tu ciudad? ¿Cuántos justos habrán en tu ciudad? ¿Podrán juntarse, no digo 10, 5 justos? ¿Podrán juntarse 5 justos en tu ciudad y pararse en la brecha como se paró Moisés? ¿Habrán 5 justos en tu ciudad nada más? ¿Entendiste la importancia de los justos? Por eso dijo Jesús en Mateo 5, vosotros sois la sal del mundo, dijo Jesús, hablando de los justos. ¿Y qué hace la sal? ¿Le da sabor a la comida? Sí, sí, pero también preserva. En la antigüedad usaban la sal para preservar los alimentos. Ahora entendiste. Los justos preservan, pueden preservar una ciudad, al igual que la sal preserva. ¿Te das cuenta que no tienes que ver las cosas solamente superficialmente, sino en el plano espiritual, en distintos niveles de revelación? Antes de que hubieran heladeras, la comida se preservaba con sal. Vamos a Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, no obedeciste, fuiste desobediente. Por cuanto desechaste el conocimiento, la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, no la ley de Moisés, no los 10 mandamientos, la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. ¿Y cuál es la ley de Dios? La justicia, la ley de Dios. No lo dice el hermano Osvaldo, lo dice Isaías 1, lo dice Isaías 58, lo hemos leído tantas veces. Isaías 58, versículo 1 y 2, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2, el versículo determinante, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Más claro imposible. Y ya en el canal de YouTube tengo una serie hablando sobre la ley de Dios. 9 capítulos donde te desgloso la ley de Moisés y la ley de Dios. La ley eterna, la ley macro. ¿Ves cómo te está hablando a ti? Cuando dice, te olvidaste la ley de tu Dios, yo te echaré del sacerdocio. ¿Ves cómo te está hablando a ti? No fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes para Cristo. Te lo dice Éxodo 19, te lo dice 1 Pedro 2, te lo dice Apocalipsis 1, te lo dice Apocalipsis 5. Y digo somos, porque en Apocalipsis 1 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. No dice que nos hará.
Para entender lo que leímos recién en Oseas, para verlo desde otro punto, vamos a Proverbios 2, que también se los he leído tantas veces, versículos del 6 al 9, porque el Señor da la sabiduría por medio del espíritu de sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, sinónimo de justos. Es escudo a los que caminan rectamente, o sea, en rectitud, en justicia. Es el que guarda las veredas del juicio, del justo juicio, y preserva el camino de sus santos. Versículo 9 dice, entonces, siempre el entonces. ¿Cómo me gusta la palabra entonces en la Escritura? Como en Isaías 58, cuando dice 2 veces, entonces. Entonces, dice el versículo 9, entenderás juicio, justicia, equidad y todo buen camino, dice. Entonces, cuando tú ves que en Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿qué te está diciendo? Le faltó la sabiduría y la inteligencia de lo que Dios quiere de ti, de lo que Dios pretende de ti. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden entender las profundidades de la ley de Dios, las profundidades de la justicia. No puedes leer la Biblia sin interpretarla, y la Biblia se interpreta sola. Ahora, Oseas dice que el pueblo desechó mi sabiduría, mi conocimiento, mi ciencia. Por eso Pablo dijo en Romanos 10, versículos 2 y 3, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La ciencia de Dios, que es la inteligencia. Versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, acá Pablo te confirma lo que siempre te digo, una es la justicia del hombre y otra es la justicia de Dios. Siempre te lo remarco, la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del hombre, son diametralmente opuestas. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Igual que en todas las religiones, denominaciones, iglesias. ¿Y qué sucede con los que desechan el conocimiento de Dios? ¿Qué sucede con los que desechan la sabiduría de Dios? Pierden el sacerdocio. ¿Por qué pierden el sacerdocio? Por no ser obedientes a la palabra de Dios, por no ser obedientes a Jesucristo, al propósito de Dios en nosotros. Entonces, si vemos Oseas 4:6 con 1 Samuel, que te leía al comienzo, 15, 22 y 23, cuando Samuel le habla al profeta Saúl, te das cuenta que está diciendo exactamente lo mismo. 1 Samuel 15 y Oseas 4, está hablando exactamente lo mismo. ¿Ves cómo es un mismo espíritu el que escribió, entre comillas, la Biblia? Un poquito acá, un poquito allá, renglón sobre renglón, mandato sobre mandato, como dice la Escritura. Proverbios 31, versículo 9 dice, abre tu boca, juzga con justicia, no juzga con condenación, como te enseñan las religiones. Juzga con justicia. ¿Qué es juzgar con justicia? Es juzgar con justo juicio. Y ya he explicado lo que es juzgar con justo juicio en la enseñanza que se llama no juzguéis según las apariencias, que está en nuestro canal de YouTube. En esa enseñanza te explico extensamente qué es
juzgar con justo juicio. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. O sea, te lo dice solo. Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Siempre justicia de primero. Pablo te pone la justicia de primero, Pedro te pone la justicia de primero, Jesús te ponía la justicia de primero. ¿O qué dijo Jesús en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente de primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido por Dios. Y el religioso se empeña en buscar cualquier cosa menos la justicia de Dios. Primero, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos, viudas, menesterosos, pobres, y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la justicia. Que tú vayas y hagas algo por los demás, por los que necesitan. No que te quedes en tu casa mirando televisión, mirando una serie, mirando Netflix. No, que vayas y hagas justicia. Que seas obediente a la palabra de Dios, a la palabra del Señor, obediente a Jesús. Vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 8, Elías y la viuda de Sarepta. Dice: vino luego a él palabra del Señor diciendo, venía Jesús en persona. Cada vez que dice vino a él palabra del Señor, venía Jesús en persona y le hablaba, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, le ordenó a la mujer. ¿Quién? Jesús, la palabra de Dios. Entonces él se levantó, Elías, y se fue a Sarepta. Sarepta estaba más exactamente entre Tiro y Sidón, entre las dos ciudades, en lo que era Fenicia. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que era una manera en ese entonces de hacer un juramento. Vive el Señor tu Dios, dice, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¡Wow! Qué fuerte las palabras de la viuda Sarepta. Y hoy nos hacemos problema por cualquier estupidez. Fíjate las palabras de la viuda Sarepta. Y Elías le dijo: no tengas temor, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué egoísta este Elías, qué egoísta, quiere para él solamente y la pobre viuda con el hijo. No.
Eso es lo que tú no puedes entender, los propósitos del Señor. Porque siempre tu carne se entromete entre tú y el propósito del Señor. La siniestra es la que siempre se opone a la voluntad del Señor, a que tú le obedezcas a la palabra. Porque tú no puedes ver más allá del árbol. El árbol te tapa el bosque. Dios ve el árbol, el bosque y el otro bosque y el otro bosque y el otro bosque. Nosotros no podemos ver lo que el Señor ve. Versículo 14. Le sigue hablando Elías y le dice: porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ella actuó en fe y en obediencia. Ella obró en fe. No obró conforme a la ley. Obró en fe. Obró en fe. Esas son las obras que nos justifican como justos, que nos señalan como justos. Porque en realidad ya fuimos justificados por Dios. Pero las obras son las que nos justifican aquí, desde otro costado, desde otro punto de vista. Ella actuó en fe y en obediencia, obedeciendo a la palabra. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. La viuda de Sarepta creyó en fe la palabra del Señor y actuó y obró, haciendo de su fe una fe viva. Como te dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y tuvo su recompensa, tuvo la siembra de su cosecha. Oseas 4, versículos 1 y 2 dice: oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Pero ¿por qué Dios pelea? ¿Por qué Dios contiende? Si Dios es amor. ¿Cuántas veces escuchaste eso? Hermano Valdo, Dios no rechaza a nadie. Mentira. Dios rechaza a los que los rechazan a Él. Dios es recíproco. Tú rechazas a Dios, Dios te va a rechazar a Él. Y ya lo hemos hablado, ya he hecho una enseñanza sobre eso, sobre la reciprocidad de Dios. No recuerdo en este momento cómo se llama la enseñanza, pero ya he hablado sobre eso, sobre la reciprocidad de Dios. Lo vimos hace un rato en 1 Samuel. Por cuanto tú desechaste las palabras del Señor, Él te ha desechado para que no seas a Él. Ahí te lo dice clarito. Seguimos con Oseas, porque no hay verdad ni misericordia. Y la verdad es según la piedad, te dice Pablo. Tito 1:1. Y la verdad que es según la piedad, te dice. Pero acá te dice, pero no hay verdad, o sea, no hay piedad, ni misericordia, ni justicia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Es como todo encaja. O sea, la gente no conoce la justicia de Dios, porque no conoce la voluntad de Dios. La gente está en sus propios festivales paganos, de toda clase que Dios nunca mandó. Como vemos acá, por ejemplo, procesiones, liturgias. ¿Cuándo Dios pidió eso?
¿Sabe lo que Dios demanda de su iglesia, de su pueblo? Que salgan de las cuatro paredes y vayan a las calles y vayan a darle de comer al pobre. Que vayan a predicar, que vayan a hacer la gran comisión. Conforme a lo que el Señor mandó. Que rescaten a la gente de la calle, que levanten al caído. Pero no. Ellos tienen su propia justicia. Como lo dice Pablo en Romanos 10. Venir el domingo a las 10 a la misa, dar el diezmo a las 11 o en el caso de los evangélicos, y a las 12 ya estar en tu casa, comer y tirarte en la cama a ver una buena serie, una buena película, mirar un partido de fútbol. Por eso Pablo te dice que ellos tienen su propia justicia. Versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Cuando habla de homicidio tras homicidio, no está hablando precisamente de sicarios, de asesinos físicamente. Está hablando de Jeremías 2, como te lo leí hace un rato, versículos 34 y 35. Cuando te dice, dejaste morir al pobre igual que en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? Ignorándolo. Cuando tú ignoras al pobre, lo dejas morir. ¿Acaso en tu ciudad, en tu provincia, en tu país no hacen lo mismo que hacían en Sodoma y Gomorra? ¿No hacen exactamente lo mismo? ¿Dejan morir al pobre? ¿Y quién deja morir al pobre? ¿Quién lo está haciendo? El gobierno, me va a decir uno. No, la iglesia lo está haciendo. La iglesia es la que está dejando morir al pobre. El pueblo de Dios. El tema es que los gobiernos buscan quitarte tu asignación, tu justicia, la justicia y el cumplir con la justicia de Dios, el cumplir con la voluntad de Dios, siendo obedientes a la palabra, con la justicia social. Porque la verdadera justicia, que es la justicia de Dios, le fue encomendada a la iglesia, le fue encomendada a su novia, no al gobierno de Anticristo. Le fue encomendada al pueblo de Dios. Ay, pero el gobierno tiene plata, que le dé de comer el gobierno. No puedes ver más allá del árbol, como está hablando recién. No puedes darte cuenta. Jeremías 29, versículo 19, dice, por cuanto no oyeron mis palabras, dice el Señor, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice el Señor. No está hablando de las profecías, Jeremías. ¿Qué es una palabra? Qué buena palabra, hermano. Esa palabra es poderosa. Cuando habla de palabras, está hablando de mensajes. Eran prédicas. O sea, los profetas no solamente profetizaban, porque a lo largo de toda esta serie, si te has dado cuenta, hemos leído muchos profetas y todavía no hemos leído profecías. Hemos leído mensajes, palabras, enseñanzas. Entonces, los profetas no se dedicaban solamente a profetizar destrucción, calamidades. También hablaban de la justicia. Y lo podemos ver en todos los profetas. Todos los profetas hablaban de la justicia. Todos. Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel, Oseas, Miqueas. Entonces, entendamos que la obediencia es un punto clave
para nuestra relación con el Señor, nuestra obediencia a la palabra de Dios. Tanto que la desobediencia te puede costar todo. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado para que no seas rey. Como le habló Dios a Saúl por medio del profeta Samuel. Entonces, cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, tienes que entender el propósito de Dios. Señor, revélame, Señor. ¿Por qué me estás pidiendo tal cosa? Dame entendimiento, dame sabiduría por medio de tu Espíritu para yo poder entender, para tener entendimiento. Dame de tu ciencia para poder someterme alegremente y con entendimiento a tu propósito. Bueno, la obediencia es clave, pero también el entendimiento, para que no sea simplemente obediencia, como les dije a lo primero, para que no sea simplemente obediencia. Sí, yo obedezco, pero obediencia sin entendimiento no perdura en el tiempo, no perdura. Es como arrepentirte de tus pecados sin haber pasado por la metanoia. Si no has obtenido una mente renovada, la mente de Cristo, el nuevo entendimiento que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento, estás domando a la bestia. Porque no lograste el nuevo entendimiento para darte cuenta. Bueno, vamos a leer un poco el libro de Jasher, como hacemos en el final de cada enseñanza, o trato de hacer en cada enseñanza. Hay algunos que no, porque se extienden un poco a veces los en vivo. Pero bueno, vamos a leer un poco el libro de Jasher. Teníamos que empezar con el capítulo 21. Versículo 1 dice: y al término del tiempo de 1 año y 4 meses de Abraham vivir en la tierra de los filisteos en Gerar, el Todopoderoso visitó a Sara y el Señor se recordó de ella. Y ella fue preñada y dio a luz un hijo para Abraham. Y Abraham llamó el nombre del hijo que fue nacido a él, cual Sara había dado a luz para él, Isaac. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días de nacido, como el Todopoderoso había ordenado a Abraham hacer a su cera después de él, o sea, a su descendencia. Y Abraham tenía 100 años y Sara 90 cuando Isaac fue nacido a ellos. Y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo gran fiesta el día que Isaac fue destetado. Y Shem y Eber y toda la gente de la tierra, y Abimelech, rey de los filisteos, y sus sirvientes, Pijol, el capitán de su ejército, vinieron a comer y beber y regocijarse en la fiesta que Abraham hizo en el día que su hijo Isaac fue destetado. Y también Taré, el padre de Abraham, y Nacor, su hermano, vinieron desde Harán, y todo lo perteneciente a ellos, porque ellos grandemente se regocijaron al oír que un hijo fue nacido a Sara. Y ellos vinieron a Abraham, y ellos comieron y bebieron en la fiesta que Abraham preparó en el día que Isaac fue destetado. Y Taré y Nacor se regocijaron con Abraham, y ellos permanecieron con él muchos días en la tierra de los Plishtim, como dice
en el libro Hazar, que hace mención a los filisteos. En ese tiempo, Serug, el primer hijo de Reu, murió en el primer año del nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham. Y todos los días de Serug fueron 239 años y después murió. Serug en la línea desde Adán hasta Abraham. E Ismael, el hijo de Abraham, estaba crecido en esos días. Él tenía 14 años de edad cuando Sara dio a luz a Isaac para Abraham. Y el Todopoderoso estaba con Ismael, el hijo de Abraham. Y él creció y él aprendió el uso del arco y se hizo arquero. No arquero de fútbol, por favor. Arquero del arco y flecha. Y cuando Isaac tenía 5 años de edad, él estaba sentado con Ismael a la puerta de la tienda. E Ismael vino a Isaac y se paró frente a él y sacó el arco y puso la flecha en él y tuvo intenciones de matar a Isaac. ¡Wow! Celos, evidentemente, celos. Y Sara vio el acto que Ismael quiso hacer a su hijo Isaac y la entristeció en extremo por causa de su hijo. Y ella envió por Abraham y ella dijo a él: echa a esta esclava y a su hijo, porque su hijo no será heredero con mi hijo, porque así él buscó hacerle a él este día. Y Abraham escuchó a la voz de Sara, y él se levantó temprano en la mañana y tomó 12 panes y una botella de agua, cuales dio a Agar, y él envió fuera con su hijo, y Agar fue con su hijo al desierto. Y ellos vinieron en el desierto de Parán, en el desierto de Parán con los habitantes del desierto. E Ismael fue un arquero y él vivió en el desierto por mucho tiempo. Todo vino producto de la actitud de Ismael, pero ya estaba predestinado que fuera así. Y él y su madre después fueron a la tierra de Misraim, o sea, a la tierra de Egipto. El nombre original de Egipto es Misraim, pero Roma le cambió el nombre y le puso Egipto, que significa esclavitud. Pero el nombre del país fue siempre Misraim. Y Agar tomó una esposa de Misraim para su hijo y su nombre era Eriba. O sea, Ismael se convirtió en egipcio, básicamente. Madre egipcia, esposa egipcia. Y la esposa de Ismael fue preñada y dio a luz 4 hijos y 2 hijas. E Ismael y su madre y su esposa e hijos después fueron y regresaron al desierto. Pero Ismael, madre egipcia, mujer egipcia, hijos egipcios, él se convirtió en egipcio, básicamente. Y ellos se hicieron tiendas en el desierto, en los cuales vivieron, y ellos continuaron viajando y después descansando mensualmente y anualmente. Y el Todopoderoso dio a Ismael rebaños y manadas y tiendas a causa de Abraham, su padre, y el hombre aumentó en ganado. O sea, Dios hizo prosperar económicamente a Ismael por el hecho de ser hijo de Abraham. Ismael no estaba predestinado para recibir la promesa. La promesa era para Isaac, pero aún así el Señor no se olvidó de Ismael. El Señor siempre tuvo presente a Ismael, en todo momento. Comenzando desde cuando Agar huyó de Sara y se fue con Ismael al desierto, cuando Ismael tenía poco de nacido.
A ver que voy a hacer la comprobación de... No, perdón, me estoy equivocando. No, fue esta misma vez cuando huyó. Perdón, me equivoqué. Se me confundió el canon con el libro Hazar. No, fue esta misma vez cuando... No, dije bien. Uy, me agarró una... No, está bien, dije bien. El otro periodo fue cuando Agar estaba embarazada. Fue así. Bueno, algo así. Bueno, no importa. Sigamos. Entonces, bueno, y el hombre aumentó en ganado. Entonces el Señor no se privó de acordarse de Ismael. El Señor nunca se olvidó de Ismael. A pesar de todo lo que pasó y de que la promesa estaba destinada para Isaac. Pero debe haber sido muy duro para Ismael haber sido despedido junto a su madre por su padre. Debe haber sido duro. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de edificación el capítulo que vimos hoy y lo que hemos leído del libro de Hazar. En el próximo en vivo continuaremos con un capítulo más sobre el sacerdocio de Melquisedec, viendo paso a paso el sacerdocio eterno, el que debiera ser nuestro sacerdocio, el sacerdocio de los justos, el sacerdocio eterno. Hermanos, nos estaremos viendo en un próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta la próxima.